Jueves 23 de agosto, 2018, cuarto creciente, Desiderio, Donato Peña Mirabal, Saqueo, Santa Rosa de Lima. Yo creo que hay una fiesta en San Francisco de Macorís. Día de la Romana. de la Romana. Día de la liberación de Rumanía. Un día como hoy. Who is Donato Peña Mirabal? El nombre que él tomó. Llegó un día como hoy en 1500 a Santo Domingo, 6 años después, 8 años después del descubrimiento, el comendador Bobadilla, con el encargo de sustituir al almirante como jefe supremo de la isla, debido a la crisis interna que Roldán había promovido. Un día como hoy nacieron aquí en República Dominicana la abogada, ex vicepresidenta de la República, 2 mujeres ex vicepresidentas, una hija de un presidente, una sobrina de un presidente y una esposa de un presidente. Ex senadora, dirigente del PRM y una extraordinaria persona y mujer. Doña Milagros María Ortiz Bosch. No me gusta hacer ranking en nada, pero si nosotros elegimos las mujeres más destacadas de República Dominicana vivas, posiblemente Milagros esté entre las 3 primeras. Pero esa es la mujer que más ha gobernado en este país. Sí, señor. Porque Hipólito se iba de viaje y esa mujer mandaba a hacer cosas, eso era con poder. Eso era, quizá la persona en el cargo de vicepresidente que hizo más cosas y la mujer que más ha gobernado. Bien, señores, también nació la educadora Hidalgui María Martínez y la contable María Isabel Valdés. Un día como hoy nació una de nuestras primeras plumas. Nunca ha sido bien reconocido como tal, pero uno de nuestros primeros intelectuales. Volviendo al ranking, uno de los 10 principales intelectuales de nuestra generación. Abogado, antropólogo, diplomático, fue embajador en Roma y fue embajador en México. Cuando el levantamiento de los estudiantes en el 68. Literato, escritor, articulista, un hombre con un talento extraordinario, mi querido amigo don Marcio Veloz y Maggiolo. Marcio, amigo de toda la vida y ex concuñado mío. Fuimos casados con 2 hermanas. Marcio Veloz Maggiolo, periodista también, hizo una entrevista fabulosa al poeta Moreno. Que no se la concedió. Sí, pero él se la hizo. Señores, esas fueron las personas que nacieron un día como hoy, pero tenemos que decir que en esta semana hemos perdido 4 figuras importantes de nuestra sociedad. Un obispo, un cardiólogo, un arquitecto y un político. Mamerto Rivas, Douglas Burnigal, Rafael Calventi y Monchi Rodríguez. Monchi Rodríguez, posiblemente los que no están muy empapados en política, entiendan que quizás no merece estar dentro de este cuadro, pero Monchi es
y fue uno de los activistas políticos más importantes desde que se fundó el PLD en Santiago. Julián Cerulle, Monchi Fadul, Ventura Camejo, una persona de apellido Rosa que se destacó en el primer gobierno del PLD, y los dos que han sido directores del FOMPER, los dos, son quizás los 6 PLDistas que desde el 1973 han estado al frente de ese partido en Santiago. Monchi Rodríguez, fallecido ayer de un infarto fulminante. José Ramón Fadul, Monchi Fadul, el doctor Cerulle, Ramón Ventura Camejo y el señor que no recuerdo, de apellido Rosa, así como los 2 directores. Profesor Izquierdo. Izquierdo es uno y el que está ahora es la otra persona. Bien, esas son las efemérides. Quisiéramos también resaltar que nuestro querido amigo, el doctor Juan Bolívar Díaz Santana, jefe de comunicaciones del Grupo Corripio, coordinador general de ese grupo. Juan Bolívar fue fundador y primer director del periódico El Sol. Fue fundador y primer director del periódico Nuevo Diario. En la radio fue director de los noticieros de Radio Comercial. Fue fundador de 1+1. Pero antes de todo eso, Juan Bolívar fue a México y estudió periodismo y trabajó para la prensa mexicana. Al regresar, aunque tenía simpatías, como todo joven de la época, con la izquierda y el socialcristianismo de la época, pues no tenía militancia política. Hoy Juan Bolívar es periodista, dirigente jefe, no solamente de un grupo de comunicaciones, sino también es el director y mentor de la sociedad civil a través de su expresión aquí en República Dominicana, que es Participación Ciudadana y el Movimiento Verde. Lo que estoy diciendo no es una información no conocida, eso lo conoce todo el mundo, y ahí hay fotografías de él con 2 cachuchas, porque es quizás uno de los más connotados fanáticos de las estrellas orientales y del movimiento verde. Como periodista es el dominicano que más suerte ha tenido, porque ha pasado por el fango sin que le salpique. Tiene una imagen bonita, tiene una imagen que no ha sido empañada ni siquiera por su participación y lo que representa Participación Ciudadana. Da la impresión de que es de aquellos que siempre están del lado bueno. Como el lado bueno a veces no tiene mucha suerte, ni con las estrellas ni con los verdes ha tenido mucha suerte. El color fue el error. Pues hoy, él, para terminar como siempre, haciéndole preguntas y que no le puede responder el presidente Medina, hace su siguiente trabajo. Preguntas de interés nacional que podrían formulársele al señor presidente. El pasado 1 de julio se cumplieron 50 años de la rueda de prensa ofrecida por el presidente Balaguer en ocasión del 2º aniversario de su gobierno, que desde su inicio se había caracterizado por represión violenta y sangrienta contra los que habían participado en la revolución constitucionalista. Ese punto no lo vamos a discutir, porque tiene otra respuesta para después. Yo acababa de retornar de México, graduado de periodista, y representé allí la cadena Radio Noticias
De ahí él trae el 1+1, que es y fue uno de los programas más importantes de México. Cuando me tocó el turno de preguntar, le recordé al presidente que él había ganado las elecciones en el 66 en base a 2 promesas, que devolvería la paz y que reduciría el costo de la vida, que la persistencia de actos terroristas en perjuicio de civiles y militares de diversas ideologías y el encarecimiento de los productos básicos parecían indicar que no lo había logrado. Entonces le pregunté si esperaba concretarlas en los 2 años que le restaban. Él y Silvio Erasme fueron los periodistas que más se destacaron en esas ruedas de prensa que hizo Balaguer. Y con respecto a la represión, nosotros tenemos muchos programas que hemos dicho y vamos a seguir diciendo, que recuerden que todavía con la llegada de Balaguer el país estaba ocupado y que tú no le puedes cargar a García Godoy la matanza del Matún, como no le puedes cargar a Balaguer todos los muertos de su primer periodo, que no fue más que un reducto de lo que ocurrió el año 65. Acababa de tomar un partido, un gobierno y un país en ruinas, con presencia extranjera. De todas formas, y dividido. De todas formas, una de las entrevistas que le hizo le provocaban a Balaguer mucha irritación y eso le sirvió al periodista de emerger como un periodista de México que por cierto, jugaba una gran ambivalencia en México, México, porque tenían una dictadura de partido en ese año que él estuvo allá, pero había libertad de expresión, pero un partido era una dictadura. Adelante con la entrevista y que me dé audio, por favor, Kelvin. La de La Habana. Tiene la palabra Juan Bolívar Díaz por Radio Noticias. Ante la continuación del terrorismo, con la secuela de crímenes, tanto de civiles como de militares, de diversas ideologías, y ante el aumento de los artículos de primera necesidad, como el arroz, los plátanos y la carne, ¿considera usted fracasados sus 2 principales objetivos populares? No, considero más bien capciosa la pregunta. No creo, en primer lugar, yo no prometí bajar los artículos de primera necesidad en la campaña electoral de 1966. Si los artículos de primera necesidad han subido ahora, son por factores imponderables. El país ha sufrido una sequía. Si hay una escasez espantosa de plátano, una escasez de arroz debido a la sequía. ¿Y quién puede dominar eso? Se puede dominar por un decreto la sequía. Yo puedo hacer llover mediante un decreto. Tengo medios económicos, recursos para contrarrestarla. Perdone, hay una pregunta que yo dejé de contestar, la que usted me preguntó, que por qué sigue el terrorismo. ¿Cuáles son los actos de terrorismo que ha habido en la República Dominicana en los últimos días? ¿Cuáles son los actos de terrorismo de que han sido víctimas los civiles últimamente, que se le puedan achacar al gobierno, que se le pueda atribuir un sentido político? Cítelo aquí en presencia de la prensa extranjera. Tiene la palabra otra vez el compañero, el periodista Juan Bolívar Díaz. En primer lugar, usted ha interpretado mi pregunta como una acusación. Yo no he dicho que el gobierno haya sido responsable de esos crímenes. Claro que es una acusación. Yo he preguntado si usted considera que no ha logrado todavía ese clima de paz que usted había dicho, porque hay terrorismo, incluso dije militar. Yo no estoy acusando si el terrorismo lo practica uno u otro sector. Le estamos preguntando a usted ahora si usted considera que esos hechos, yo no sé quién lo promueve, eso no es labor mía decirlo. Yo estoy preguntando si usted considera que esos hechos han perturbado, han impedido que usted cumpla su promesa, nada más. Tiene la palabra, señor presidente. Yo creo que no lo han perturbado, porque la promesa ha sido cumplida. El país goza hoy de mayor tranquilidad que lo que gozaba hace algún tiempo, hace 2 años, antes de que el gobierno tomara posesión. Yo creo que la República Dominicana tiene hoy mayor tranquilidad, disfruta de un clima de mayor tranquilidad que cualquier otro país latinoamericano. Eso se aplica en todo aquí. Tú coges entrevista y lo primero que vas a notar es lo último que dice Balaguer. Si comparamos tranquilidad
corrupción y elementos que son objeto de crítica en este momento. Todo es cierto, pero compáralo con el resto de los países latinoamericanos. Por otra parte, se me ocurre... Esa vez la reforma agraria fue de verdad. Sí, pero fue después. Eso fue 2 años... Pero en su discurso... Ah, sí. Otra cosa queríamos señalar es que el hombre y sus circunstancias. Decía Carlos que un hecho no marca la vida de una persona, pero arranca una carrera. Esas reuniones del Consejo Nacional de Desarrollo que hacía Balaguer con empresarios y periodistas todos los miércoles, marcaron 2 lideratos de prensa aquí, por participaciones que tuvieron 2 reporteros sencillos que los medios lo mandaban a cubrir esa fuente, Juan Bolívar y Silvio Erasme Peña y Juan Bolívar Díaz Santana. Arrancaron y terminaron líderes de un sector importante de la prensa nacional. Naturalmente el país se politizó y ellos terminaron bien. Y digo bien porque hay un factor que la gente no habla, que es la suerte. Tener la suerte de salir bien de todas las situaciones en que uno se mete, tiene que tomar en cuenta el factor suerte. Usted tiene, por ejemplo, usted sabe lo que es la suerte de Leonel Fernández, en que sencillamente en el 94 el PLD, reducido por el tamaño de la candidatura de Peña Gómez, lleva una fórmula con un líder ya deteriorado y con la persona con menos posibilidad de sustituir a Balaguer, lleva a Leonel de vice. Sin embargo, lo llevan para perder, porque sabían, pero en el 96, el PLD lleva, no, en el 90, que tenía posibilidades, no llevó a Leonel ni a Rafael Albuquerque, llevó a José Francisco Hernández, que era el que Bosch quería de vice, con posibilidades de ganar. Y si sigue pensando en suerte, usted tiene que pensar que a pesar de que la suerte tiene que estar acompañada del trabajo y ayudarla y hacer lo que tiene que hacer, usted sabe lo que es Camaño, que dijo: yo estoy aquí en el momento preciso y en el lugar indicado, cuando Hernando Ramírez se imposibilitó de levantarse de la cama con una hepatitis, que solo el que ha tenido una hepatitis sabe lo que significa esa enfermedad en el momento crítico. No te permite nada. Y sin embargo él se convierte en el líder de la revolución. Camaño. Posteriormente, cometió errores que no le dieron seguimiento. Camaño pudo haber sido perfectamente el candidato presidencial del PRD después del exilio. No era Antonio Guzmán, ni Juan Bosch, ni nada de eso. Camaño hubiera sido, pero decidió venir por las escarpadas montañas de Quisqueya. Señores, en la vida hay que tener suerte y ayudar la suerte. Hay otro trabajo que publica el amigo Andrés L. Mateo en el dorso, como siempre, los jueves escribe Juan Bolívar y Andrés. Son las 2 personas que dirigen
y encabezan el discurso más bien terminado, mejor dicho, de la oposición, y dice yo. Le contaron a Danilo las veces que dijo yo. No fue un error. Si usted revisa la historia, hay un deseo de cada presidente de impregnarle a su gobierno el sello. Mi Congreso, mi partitura. Es decir, que eso no fue un acto de arrogancia, un acto de yo soy el que está gobernando. Entonces, eso a otros sectores del PLD no se lo perdonan ni se lo resisten, porque se les olvida que siendo presidente su contendor, el que estaba en el despacho de al lado era Danilo. Durante muchos años. Nosotros tenemos y fuimos testigos de un evento, dicen testigos de excepción, en el que yo le reclamo al presidente, a nombre de 3 amigos peledeístas que trabajaron con él: presidente, fulano, perencejo y menganejo se quejan de que usted se ha olvidado de ellos. Dice, no solamente son ellos, es la mayoría de la gente nuestra está disgustada porque se olvidan que cuando el presidente Fernández comenzó a gobernar, la mayoría de esas personas las nombramos nosotros, porque acuérdense quién era el activista de Leonel. Era Danilo. ¿Por qué Leonel es en el 96? Porque no tenía posibilidades. Solamente un evento como el que ocurrió evitó que Peña fuera presidente. Pero nadie soñó. Todavía yo espero que Leonel se pellizque. Entonces, decía, no solamente son eso, porque nosotros hemos nombrado la mayoría de los dirigentes del PLD que están en el gobierno de Leonel. Y eso es lo que hace que muchas cosas, mucha gente no las entiende, porque es un partido que está en el poder. No se va a entender que la reforma constitucional fue hecha para Peña Gómez, pero obró contra él. Se revirtió. Pero lo que yo quiero es ratificar algo. Buenos días. El pellizco se lo debe dando usted, que no sabía que eso iba a pasar. Bueno, yo no creo que todo el mundo sabía que eso iba a pasar. No creo que todo el mundo que iba a pasar. Porque usted fue protagonista de eso. Bueno, pero el asunto es de ese frente patriótico. El asunto es que el hombre está haciendo su gobierno, yo. El hombre le ha enviado un mensaje al país que la gente tiene que entender. Fíjense, está pasando muchos problemas, pero es en el PLD. ¿Saben por qué? Porque el PLD es el poder aquí y va a ser el poder. Que fulanito o menganito esté en un sitio u otro. Ayer yo encontré un embajador. Óyeme, ese embajador tiene desde el 96 en una embajada. Y está como el diablo con Danilo. Le pregunto, ¿te votaron? No, a mí no me votaron. Yo sigo siendo embajador adscrito. Digo, ¿y de qué te quejas? No, que yo sé, pero si tú estás mejor que todo el mundo, no tiene un trabajo, ni siquiera tiene que ir. Cada vez que va al sitio le dice, vete, que tú no hace falta aquí. Ay, Dios mío. Y está cobrando desde el 96. Pero él está rabioso con Danilo. ¿Pero por qué? Señor, el PLD va a ganar en el 20 y aquí se está discutiendo eso. Solamente un evento extraordinario como el que se está gestando en el PLD de dividirse puede evitar esa situación. Aclarado eso, paso a decirles que
la Iglesia Católica está atravesando un problemita que está trayendo algunos problemitas y que quisiéramos decirle que tienen que revisar porque parece que hay un alzamiento en contra de en contra del Papa por lo que está haciendo el Papa. Lo primero es que si seguimos los principios, el representante de Dios en la tierra dicen que es el Papa. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. De Pedro. Y si ese argentino italiano llegó ahí, fue por voluntad de Dios. Y creo que sí, porque la iglesia necesitaba esa posición. Resulta que las siguientes revelaciones de abusos sexuales y encubrimientos de la jerarquía católica en Estados Unidos han vivido la sensación de traición que ha devastado la credibilidad del credo. Y Estados Unidos no es un caso único. Casos de sacerdotes católicos violados y cometiendo otros abusos sexuales contra niños y obispos, encubriéndolos. Han estallado en casi todos los continentes, incluyendo Latinoamérica, contra el Papa Francisco. Se espera que el pontífice hable sobre el asunto cuando visite Irlanda. Seguidamente, una mirada a los países más prominentes. En Estados Unidos, tras el escándalo de abusos, en Boston los obispos estadounidenses adoptaron las normas antiabusos más severas. Pero lo más importante, en Chile, en Australia, en Francia y en República Dominicana. Miren, señores, dicen que se paga todo en la tierra. ¿Qué pretendían esos sacerdotes y obispos violadores de niños que no se podían defender? Que eso se quedara y que rezaran 3 Padres Nuestros y que se vayan en paz. No, nosotros no queremos juzgar, pero resulta cuesta arriba pensar que Woselowski, después de pasarse aquí como representante del Papa y nuncio varios años, saliendo en la noche a cazar niños y a realizar en la propia anunciatura actos que no caben en la cabeza de nadie. La iglesia se lo llevó y se murió viendo televisión en Roma, en una cárcel que la iglesia lo confinó dentro de. Y tú me vas a decir a mí que Juan Pablo I, a los 30 días de la toma de su mandato, y que Woselowski se murieron de un infarto. No, la iglesia salió de ellos. La iglesia salió de ellos. Y lo que está pasando es que los violadores, la gente lo está agrediendo. Donde quiera que aparece uno, aunque haya 50 años, son motivos de agresión de parte del público. Y eso es lo que los tiene preocupados. Entonces van a responder, entonces se iban a quedar tranquilitos. Se iban a quedar tranquilitos. Entonces yo quiero decirle, pueden darle un tiro al Papa, eso no hay duda. Le pueden envenenar la curia romana, que es partidaria de que los trapos sucios se lavan en casa. Pero, y esos trapos sucios no eran de adentro. Entonces sabe que hay muchísima gente, porque fueron 50 años, que hay muchísima gente que quiere indemnización, cuartos. Pero la iglesia ha ido aquí mismo, ojalá que estalle, van a aparecer muchas cosas. Ese cardenal que está ahí, que pudo haber tenido muchísimas fallas en cuanto a carácter, como arrogante, orgulloso y que le caía mal a mucha gente, resolvió muchos problemas sacando mucha gente de la iglesia.
Ahora, eso no quiere decir que todos los curas, aquí hay muchos curas buenos, con vocación, y que hicieron su papel. Hay que acordarse de una cosa también, señores. Agripino Núñez Collado. Míralo ahí, doctor, ese es el libro. Y el padre Rogelio hicieron su papel, porque hay gente que se olvida, ellos son dominicanos, con pleno derecho de sus derechos civiles y políticos, y pueden actuar como dominicanos. De manera que ellos hicieron su papel, como el cardenal. Lo que pasa es que a personas que han muerto, uno no los va a salir, pero el cardenal salió de muchos problemas, y en esa iglesia hay mucho resentimiento contra él. Pero su pecado fue el nacionalismo que él exhibió. Que tenía derecho, porque es dominicano, porque que en un cura hay dos condiciones. El nacionalismo es producto de que es dominicano y tiene derecho a eso. Quería decirlo porque el escándalo de los curas, usted tiene que verlo de otra forma. Al que tapa un abuso o encubre le falta poco para poder decidir sobre la vida de una gente así. Sí. No, lo que pasa es que tú no puedes pasarte la vida cometiendo abuso y la iglesia decir, caramba, pero esta persona, si nosotros lo damos a conocer, vamos a producir el escándalo. Y la iglesia no es muy propicia a eso. Pero como muchos obispos tenían el mismo problema, prefirieron dejar eso así. No hubo expulsiones, ellos debieron dejar sin efecto algunos sacerdotes. Sin embargo, se quedaron callados, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que la mayoría de la iglesia, eso fue en mucho tiempo, eso fue desde los años 40 hasta hoy. Pueden haber 200 curas, pero hay ahora mismo 400,000 sacerdotes en el mundo entero. Y la mayoría no son malos y tienen obras muy buenas. En favor de inmigrantes, en favor de pobres, en favor de enfermos, en las escuelas. Pero usted no se puede quejar por los menos. Hay otro tema aquí que está en vigencia, y es que la Cueva de las Maravillas fue sometida al Congreso para aprobar la donación a una fundación. Yo quiero decir algo. ¿Y qué donación es esa? ¿Por qué el Estado no le entregó esa fundación en administración? ¿Por qué no le entregó esa cueva en administración? Porque eso es parte del territorio dominicano. Pero muy bien, muy bien, porque aquí se ha vendido todo. Pero tú tienes la Huacaracaína, tú tienes la cueva de Santa Ana. Muchísimo. Sí. Si usted quiere la preservación y mantenimiento, esa misma fundación se le entrega bajo una condición, fundación, de que usted la administra, cobra entrada, la mantiene, van los turistas, todo lo que hicieron con los ingenios del CEA. Siguieron siendo del Consejo Estatal del Azúcar, pero no las plantas eléctricas. No. Esas se le entregaron. Entonces yo quiero decirle lo siguiente. La Cueva de las Maravillas. Hoy apareció por fin el porqué donación. Es que alrededor de las tierras de la cueva hay unas tierras del CEA y se están entregando también en donación. Ajá. Porque ahí hay un proyecto turístico privado disfrazado de fundación, cosa que está bueno porque eso hay que preservarlo. Pero ¿por qué no se hace a nivel de entrega a una fundación la administración de las Cuevas de las Maravillas? Y ellos hacen ahí lo que quieran, pero es del Estado y se asegura su preservación. Imagínese usted. Miren, en el mismo Congreso, una persona hoy, y yo quisiera tomarme un tiempecito para repetir algo que se ha dicho aquí. Un diputado presenta un proyecto que propone que las ARS desaparezcan, las privadas, y que todo sea como SENASA. Eso es producto de varios factores. Primero, nosotros hemos dicho aquí
que la seguridad social fue una buena ley, que estamos mejor que antes, pero que todos los sectores de la seguridad social están enfrentados. Todos están enfrentados entre sí. Y las ARS se han pasado un poquito del límite que le da la ley. Lo que significa que SENASA es la mejor de todas. ¿Qué significa? Que contrariamente a que el Estado es un mal administrador, ha resultado que la menos voraz es SENASA. Pero ese proyecto no procede. Lo que hay que hacer es que la Superintendencia de Salud tiene que meter las ARS en cintura. No pueden privatizar las ARS. Tienen que haber las dos ARS. Una es la subsidiada y otra es la privada. ¿Por qué? Porque el sistema no es posible mantenerlo en la forma que ha propuesto este. Esa es una rabieta de un diputado que no quisiera pensar que es otra cosa que le voy a decir. El Congreso dominicano tradicionalmente ha estado compuesto por un grupo de legisladores que realmente quieren el bien del país, muy de aparte a los patriotas. Pero hay otro grupo que los partidos lo han llevado, inclusive los partidos reciben fondos de los legisladores. Tú quieres ser diputado, tú tienes que darle una cuota al partido. Cuando le dices tú tienes que darle una cuota, inmediatamente los autoriza a picar en el Congreso. Las grandes fuentes de ingresos de un diputado, además del presupuesto que se lo reparten entero. Mira ahora, se fue Maldonado y se le olvidó repartir los útiles escolares al personal y a los diputados. Están pidiéndole a el señor nuevo presidente Camacho que entregue los útiles escolares. Día de las Madres, Navidad, Semana Santa, habichuela con dulce, todo eso ellos se lo han repartido. Pero ellos no solamente cogen el presupuesto y se lo reparten, sino que tienen dos grandes fuentes de ingresos. Uno, Rondón. En los últimos 20 años, Rondón ha sido el gran suplidor del Congreso. Cada vez que hay un contrato de Odebrecht, ellos tienen una picadera ahí, un grupo mayoritario que aprueba proyectos, pero Rondón tiene año y medio que no da cuenta ni aparece por parte porque él está bajo juicio. Y el otro es, ¿quiénes ustedes creen que son los principales promotores de las reelecciones presidenciales? Son los legisladores que le ponen a los presidentes la idea: presidente, es posible la reelección, nosotros le pasamos el proyecto de la reelección. ¿Y cómo? No se preocupe, pero ahí no hay mayoría, nosotros conseguimos las mayorías. Recuérdense que el PLD tuvo que votar más de 10 legisladores porque se fue con Hernán y Salazar para Hipólito Mejía. ¿Por qué? Por cuartos. La reelección es cada 4 años la fuente más importante de ingresos. La reelección de ellos primero, porque se negocia la de ellos y después la de los otros. Entonces, el país tiene que conocer lo que se mueve ahí y ponen a los presidentes a pensar en eso seriamente. De manera que puede ser que algún legislador dice, no, pero ven acá, Humano está ganando mucho cuarto. Si nosotros presentamos ese proyecto, a la media hora va a aparecer un hombre con el maletín que me va a ofrecer unos cuartos para que dejemos ese proyecto de lado. Y esperando que Humano, que no le interesa, porque Humano todos los días está como los espaguetis, sueltecitos, creciendo y creciendo, haga eso. Pero
Eso no es posible, no puede ser en este momento. Es Izarril que tiene que actuar en esa dirección y poner esos sectores de acuerdo, porque todos los sectores están enfrentados y la solución no es quemar el sofá, no es quemar el sofá. Ese tema de la reelección se pone de manifiesto porque tiene una particularidad. El presidente Medina, aunque no vaya a optar por la reelección, tiene que enseñar, como mismo un policía tiene un arma de reglamento, él no la tiene en la cintura para caerle a tiro a la gente, es para decirle a la gente, mira, yo tengo un arma, ahora mismo la tiene todo el mundo, pero esa arma inspira respeto. Entonces, la amenaza de una reelección, sabiendo Leonel y la oposición que en el Congreso se consigue una reelección, entonces tiene que estar constantemente señalando que la ley de partido, puede reelegirse. La ley de partidos no aborda el problema del transfugismo. Sí, aborda el problema del transfugismo, pero en asunto de la reelección no se trata de eso, sino que ayer aparecieron el decreto que nombra militares los 16 de agosto, lo propusieron para ahora. Y tiene algunas cosas que me llaman la atención. Cambiar los jefes de Estado Mayor no es nada raro. Llevarlo a subsecretarios es tradición. Pero hay dos nombramientos que me llaman la atención. Primero, el de la DNCD. De la DNCD, Mato de la Cruz tuvo ahí 2 años. De segundo, conoce bien la materia y tiene una particularidad. La Dirección de Drogas y el DNI en República Dominicana tradicionalmente tiene que tener, el DNI ahora menos, pero droga sigue siendo un organismo que esté íntimamente ligado al gobierno de Estados Unidos, porque nosotros estamos en la ruta de la droga y hay que trabajar. Y Mato de la Cruz es un hombre que tiene buenas relaciones con ese país. No han puesto a alguien que ellos lo van a rechazar, pero tampoco han puesto uno que va a decirle que sí a todo. Eso está bien. Ahora, el secretario de la Fuerza Armada, la gente no sabe que Paulino Sen, siendo militar, tenía un movimiento en favor de Danilo, un movimiento político. Y la ratificación en el cargo implica que posiblemente Danilo Medina, aunque no tenga 2 años más a Paulino Sen ahí, manda un mensaje a los que saben eso, de que posiblemente hay una posibilidad de intentar la reelección. Queríamos decir eso porque en este momento hay una resurrección de que se hable de reelección. Y yo digo, ustedes no encuentran raro que en una situación tan difícil como tiene el país, hablar de reelección, usted tiene que tener demasiado buen gobierno para hablar de ello. Y se está hablando de ello. Queríamos solamente decir eso, vamos a seguir hablando todo el tiempo de eso, pero a los políticos que sepan que es PLD por mucho tiempo. Segundo, que la Cueva de las Maravillas puede hacerse un arrendamiento o una entrega para administración a una fundación sin problema. Que la iglesia puede matar al Papa en el momento que quieran, pero que están recibiendo los lodos de los polvos que sembraron hace mucho. Y las ARS, los diputados que busquen otra fuente de ingresos, porque por las ARS no lo van a conseguir, porque es impracticable. ¿Lo tienen vía presupuesto? No es suficiente, porque hay que hacerse rico.